Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que no es habitualmente lo que reseño, pero bueno, lo leí y me gustó bastante. Se llama Junta de Vecinas, antología de narradoras chilenas contemporáneas. En realidad, el libro ya no es tan nuevo, fue publicado en el 2011 y la selección y el prólogo fue hecho por la escritora Claudia Palabraza. Es un libro bastante interesante porque, bueno, en primer lugar llama la atención que haya sido publicado en España, ¿no? Que no sea una antología de escritoras chilenas que se publique en Chile, como ha sucedido en otros casos. Por ejemplo, tenemos antología de escritoras argentinas, antología de escritoras peruanas, que han sido publicados en sus respectivos países. Aquí está publicado en España. Ella misma, Claudia Palabraza, lo dice en el prólogo y dice, bueno, es curioso que haya sucedido así, con el apoyo del gobierno de Cádiz, y todo se deriva de un dossier de cuentos de escritoras chilenas que publicó la revista Quimera en el 2010, y de ahí se toma esta idea y deciden juntarlas en esta antología. El título, bueno, pues es bastante sugerente, Junta de Vecinas. Creo que sí es muy gráfico y nos ilustra muy bien que son mujeres hablando de diferentes temas, tratando de ponerse de acuerdo. Otra cosa que también me llama la atención en este prólogo es que ella dice que la antología realmente no tiene un hilo conductor, no hay un tema en común, y que cuando ella se preguntaba, bueno, ¿por qué estaba reuniendo a estas autoras en esta antología? Dice, bueno, pues es porque todas ellas son chilenas, pero en realidad no quería hacerlo como algo homogéneo, ¿no? En algún momento en el prólogo dice que no es una antología masculina donde se trata de homologar los temas o los intereses o las épocas. Aquí, por el contrario, lo que ella está haciendo es hacerlo totalmente heterogéneo y diverso, como son todas estas mujeres que lo único que comparten, por decirlo así, es que son chilenas. Esta es también una antología, bueno, pues como dice el nombre, de mujeres muy jóvenes. Todas ellas, cuando se publica el libro, están entre los 30 y 50 años. Además, también hay autoras que son muy conocidas ya en el momento de publicar la antología, y otras que son muy nuevas, recientes, que apenas están empezando a publicar, y entonces también esa hace que la antología sea muy diversa y la forma de abordar los temas sea también muy, muy rica. Ahora, esta antología va, bueno, pues desde el realismo hasta la ciencia ficción. Vemos que aquí las autoras chilenas ya están dando un paso muy significativo después de la dictadura, después de la posmemoria, y están tratando ya de hablar de otros temas, de escribir de manera diferente sobre lo que es ser una mujer chilena, una escritora chilena. Claro que eso no deja de lado que, bueno, estén temas que son comunes en la literatura actual de mujeres, como son pues la infancia, la maternidad, el matrimonio, la orfandad. Quiero decir también que esta antología, pues digamos que no tiene un tono muy optimista, ¿no? La mayoría de estos cuentos nos dejan un poco de sabor amargo en la boca, no son muy positivos en su desenlace, y bueno, pues nos dejan ver la realidad de las mujeres, que es a veces bastante dura y difícil salir adelante. Entonces hablan de eso. Vale la pena resaltar algunos de los cuentos. La verdad es que sí, unos me gustaron más que otros, obviamente. Hay escrituras que se ven mucho más trabajadas y que se ven con mucho mayor experiencia. Otras pues son muy nuevas y probablemente en el futuro seguiremos viendo de estas escritoras, porque ahora, bueno, pues solo están empezando su carrera. Son 17 historias, son 17 mujeres que son muy diversas, y bueno, a mí en lo personal los que más me gustaron es Blanca, de Nona Fernández, que bueno, además Nona Fernández es una autora que a mí de por sí ya me gusta muchísimo y he leído casi toda su obra. Este cuento Blanca habla de la muerte de la abuela, y entonces como es una muerte hasta cierto punto ya anunciada, y bueno, ella va a tratar de reconciliarse con esta figura materna que es la abuela, y cómo nos va contando la historia de su muerte. El que me parece extraordinario, y aunque no es mi tema favorito, pero que es esta idea de ciencia ficción, es Déjame ir, de Francisca Solar. Es un cuento extraordinario, redondo, muy bien escrito. Por algún momento me hizo recordar
a Nunca me abandones de Ishiguro, esta idea de la ciencia ficción y los humanos conviviendo con una especie de androides que aquí no son precisamente eso. Entonces, bueno, ese cuento lo recomiendo bastante. 1984 es un cuento de María José Viera Gallo y habla de la dictadura, pero es muy interesante porque habla de la dictadura de una manera totalmente diferente a lo que habitualmente leemos en la escritura chilena. Es una niña que, bueno, con el golpe tiene que ir a vivir a otro país, se exilian en Roma y después de un tiempo es posible que regresen a Chile, a Santiago, y cómo ve ella el mundo como una niña desde Roma y desde Santiago. Me pareció bastante interesante. Ya no hay este rencor, ya no hay este deseo de reconstruir la memoria, simplemente hay una infancia que ve con otros ojos porque ha vivido en dos países y ha tenido que exiliarse. Entonces me parece bastante interesante. No podemos dejar de lado también que está la gran Alejandra Costamarga, que es una escritora bastante conocida, con su cuento La epidemia de Traigen, que habla sobre una mujer que llega a Japón y cómo tiene que sobrevivir, cómo trabaja y cómo ve esta cultura totalmente diferente a la suya, y cómo trata de adaptarse a ella. Está bastante bien. Partículas de Sol es un libro que también, un cuento, perdón, que también me gustó bastante, sobre todo por el uso del lenguaje, cómo describe, cómo es un tanto poético. Entonces me pareció bastante interesante. Uno que es muy simpático, que tiene un humor ahí interesante, es La historia de amor más larga se puede escribir en 8 páginas, y bueno, precisamente, obviamente, trata una historia de amor y cómo la escribe literal en 8 páginas y cómo se desenvuelve y se desarrolla esta historia que, bueno, pues tiene un fin. El que es durísimo también es Árbol genealógico, es un cuento que habla sobre el incesto y cómo son estas relaciones y cómo los personajes la ven hasta de cierta forma natural, cuando uno como lector está horrorizado y está impactado por lo que está pasando. Entonces, bueno, como les decía, estas son solo algunas, pero estas 17 historias son bastante ricas, son muy diversas. También es importante resaltar que vemos influencias de muchísimos autores, ¿no? Vemos influencia de autores chilenos como José Donoso o el Tit, que son fundamentales en la literatura chilena, pero también están ahí Anaïs Nin, y está presente Carver y está presente Cortázar. Como les decía, también me resonó uno de los cuentos a Ishiguro. Entonces se ven ahí también las lecturas de todas estas escritoras y cómo han ido absorbiendo esta literatura que las lleva a crear su propia narrativa y su propia forma de decir las cosas. Entonces, bueno, están ahí estas influencias, y es importante decir que este es un súper esfuerzo para que podamos conocer a este tipo de escritoras que a lo mejor en un país como México no tienen tanta difusión y que aquí podemos leer en esta antología. Entonces, bueno, pues se las recomiendo mucho. Ojalá se animen a leer estas historias, que le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.